muy, digamos, una carta abierta al presidente Vizcarra y que ya no habría equilibrio de poderes, en fin, esas son las especulaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, acabas de señalar y bien que estamos llegando, si es que nos atenemos a unas últimas informaciones o encuestas, con muchas expectativas respecto al referéndum, y expectativas pareciera favorables al gobierno. Sin embargo, también hay que reconocer que esta iniciativa, que por cierto ha convertido estas elecciones en algo inusual, en algo nosotros en sociología utilizamos el concepto, la palabra fenómeno para referirse a esas situaciones que son inusuales, que son muy esporádicas, como la que acabamos de vivir el día de hoy, es decir, después de muchísimos años la población está participando de una reforma constitucional, y eso ha hecho que estas elecciones sean especiales, sean un fenómeno, pero ese fenómeno creo que también ha sido opacado justamente por lo que ha señalado, es decir, estos escándalos que después del 28 de julio sucedieron en torno al Poder Judicial, las denuncias, los escapes, etcétera, etcétera, que creo que menguaron, redujeron ese ímpetu inicial y que también favoreció a quienes se oponen a este referéndum a hacer una contracampaña en las últimas semanas muy fuertes. Inclusive recordemos que en el propio Congreso a las finales el gobierno tuvo que retroceder respecto a la última pregunta, ¿no? Entonces, en resumen, creo que hemos llegado a un proceso que se ha convertido en un fenómeno político, pero me da la impresión que en las últimas semanas no ha habido la fuerza suficiente para que realmente se convirtiera pues en un gran trampolín para hacer las modificaciones o los cambios políticos que el Perú necesita, ¿no? ¿Qué opinas, José Luis? ¿Y a la gente le sirve de algo este referéndum? Bueno, en realidad es una oportunidad muy grande para que nuestro país profundizara el asunto de la democracia, porque se estaba dando la oportunidad a la gente que exprese su opinión sobre cosas bastante complejas. No se trataba de una pregunta si puede haber reelección presidencial o no, si no se estaba modificando el sistema de justicia, se estaba incluyendo un artículo para revisar el financiamiento de los partidos políticos, el asunto de la reelección o no de los congresistas y la bicameralidad. Entonces, era una gran oportunidad para discutir temas muy importantes en la democracia, pero como dice José Luis, lamentablemente no se ha discutido eso, y en realidad lo que se está yendo a votar ahora son cosas diferentes, aunque la pregunta diga, está de acuerdo con la bicameralidad, la gente está respondiendo allí, ¿quieres castigar a los actuales congresistas? ¿No? Y las dos primeras preguntas es, ¿quieres estar a favor o en contra del fujimorismo y el APRA? ¿No? Entonces, está midiéndose más bien, yo creo, un estado de ánimo en la población, y las democracias no funcionan con estados de ánimo, sino con decisiones racionales. Entonces, creo que se ha perdido una gran oportunidad, pero de todas maneras, cuando se tengan que hacer las modificaciones a las leyes orgánicas y a otros dispositivos legales que implementen estos artículos que seguramente se van a aprobar en el referéndum, allí pues ojalá que la participación sea mucho más intensa y mucho más racional y mucho menos anímica. Ahora, efectivamente, esas 4 preguntas responden a una necesidad casi inmediata de dar una salida a la indignación de la población frente a los audios, a lo que se estaba descubriendo, y que obviamente no van a solucionar los problemas de representación política, de falta de partidos, de falta de instituciones sólidas y incluso de espíritu cívico de la población como para comportarse como ciudadanos, y no algo que no tenemos esa costumbre, ¿no? Pero como tú dices, había que empezar por algo, ¿no? Ahora, ¿qué viene?
porque ese algo es muy poquito, o sea, en realidad no va a solucionar el problema. ¿Qué viene después? Bueno, me parece genial, me parece saludable que en esta mesa y justo hoy, a puertas de culminar las elecciones para el referéndum, se esté pensando así, se esté pensando o poniendo el paño frío, ¿no? Frente a un proceso electivo que, como bien lo ha señalado Ramos, está cargado de mucha emotividad, de mucha irracionalidad, cosa que tampoco es muy ajeno a la tradición política nuestra, ¿no? Recordemos pues que justamente el hecho de ser un país pobre institucionalmente ha hecho que la historia política del país en los últimos lustros estén atravesados por la pasión, el rencor, el odio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no habría que sorprendernos, ¿no? Pero me parece muy bien que hoy, en ese momento, se esté ratificando eso, que el referéndum en realidad poco o nada va a solucionar, ¿no? Porque en todo caso recién a partir de mañana 10 de diciembre va a empezar el gran trabajo para justamente hacer las modificaciones y empezar a trabajar y estructurar las normas que tienen que darle sentido a estas 4 grandes reformas que por lo visto hoy se va a aprobar, ¿no? Y ahí ojalá que este gobierno, empezando por Vizcarra, esté preparado para eso, ¿no? Para que por fin tenga ya el equipo, las situaciones listas para empezar a trabajar esas reformas, ¿no? Y ojalá que eso se haga paralelo también a otro componente que está vacío, que es el de la ausencia de un gobierno en términos de poner en marcha todo el aparato económico en el país, ¿no? Entonces, mañana se acaba la fiebre esa de referéndum, que muchos han pensado que lo va a solucionar todo, pero mañana la gente se va a dar cuenta que no va a solucionar nada, que en todo caso la chama recién empieza, y ojalá que ese desencanto, esa frustración se llene con la marcha de un gobierno que emprenda otras reformas que sí están ligadas a los intereses cotidianos de la gente, y pareciera que Vizcarra ya lo ha intuido, porque por eso es que ya se empieza a hablar de reformas en el campo laboral, con el cambio del ministro de Trabajo, lo de CADE que anunció hace poco el presidente, también pareciera que empieza a poner en marcha todo ese aparato económico está estancado, y que ahora sí, en este escenario navideño, la gente lo va a empezar a sentir, ¿no? Eso es lo que... ¿Tú qué crees que sigue, José Luis? Bueno, es complicado porque el gobierno, o Martín Vizcarra, mejor digamos así, no tiene bancada, ¿no? Ya es evidente, ¿no? Y la bancada de Peruanos por el Cambio, algunos siguen respondiendo a los intereses de Pedro Pablo Kuczynski. A veces parece la oposición. Claro, es que si uno se quiere poner duro contra la corrupción, está afectando los intereses de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y entonces esos congresistas que fueron invitados por él, porque no es un partido, no es una agrupación que se formó en torno a él, hasta lleva sus iniciales como nombre, ¿no? Entonces tendría que cambiarse a, no sé, las iniciales de Vizcarra, ¿no? Entonces no tiene bancada. Entonces, ¿cómo va a ser unas reformas tan profundas sin bancada, ¿no? Entonces, eso es una cosa bastante compleja. Y además, el fujimorismo ha demostrado con este proyecto de ley, que hasta el propio Salaverry se ha opuesto, de que siempre tiene formas de sacarle la vuelta a la reforma constitucional. También se ha hecho evidente de que los sectores, ¿no? Comprometidos con la tremenda crisis que vive el país, están pensando en sus intereses personales más que en un modelo democrático más profundo que el que tenemos en la actualidad, ¿no? Es el caso de los jueces que han hecho campaña para que se vote por el no en la primera pregunta,
porque están en desacuerdo que se les ratifique cada 3 años y medio y no cada 7 como era en el anterior ley, pero se olvidan que sin esta junta que se formaría en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial prácticamente estaría paralizado y los jueces que actualmente están allí, que podrían estar involucrados con los cuellos blancos, etcétera, no habría manera de ser destituidos, etcétera. Pero ellos están pensando en que podría perder mi empleo en 3 años y medio, y eso está por delante de una reforma de Estado, ¿no? Eso es lamentable y hace evidente que no han comprendido el papel que ellos han tenido pues en esta crisis, ¿no? Sí, bueno, sin duda, pero sí. sin duda estas leyes que se tienen que dar ahora para implementar las reformas constitucionales son otra oportunidad pues para el debate político, y ojalá que la gente se dé cuenta, como no se siente absolutamente representada por el Congreso, ¿no? El nivel de popularidad del Congreso es bajísimo, entonces que se dé cuenta que la única forma de que se sienta representada es pues participando políticamente, fortaleciendo las organizaciones con las que ellos se sienten que simpatizan, o formando otras. Pero como dice José Luis, el cambio de la Constitución de estos artículos no soluciona las cosas por sí mismas. Y por eso es lamentable que un sector de la izquierda crea que una nueva Constitución va a solucionar los problemas del país, ¿no? Porque cuando vean que el referéndum no ha solucionado, van a decir, no, que tenemos que cambiar toda la Constitución, ¿no? Entonces, se está pensando que las leyes transforman la sociedad, y son la sociedad la que genera las leyes que le son coherentes, ¿no? El año 2021 va a haber elecciones nuevamente, es decir, a Vizcarra le quedan 2 años y medio, ¿no? Y realmente recién comienza su gobierno en la práctica, si es que los resultados del referéndum son aprobados, más allá de sus consecuencias prácticas. La consecuencia simbólica es que él, digamos, tiene la legitimidad a partir de este referéndum, que tiene ese carácter plebiscitario, y realmente comience a ejercer el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a pasar respecto a esta legitimidad que podría conseguir Vizcarra, esta autoridad moral, entre comillas, al recibir el respaldo en el referéndum? La descomposición del fujimorismo por la prisión de Keiko y otros problemas internos que debilitan el poder en el Congreso, la gran mayoría, y en el Poder Judicial, hablando de los 3 poderes, ¿no es cierto? Si bien es cierto que los cuellos blancos han caído y es un golpe a las organizaciones criminales que operaban dentro del Poder Judicial, no ha pasado del todo, como tú lo acabas de mencionar. Han elegido un presidente de la Corte Suprema que en general es muy cuestionado y al parecer tiene relaciones con estos cuellos blancos, efectivamente. Entonces, ¿cómo va a ser la relación entre los 3 poderes? ¿Cómo se va a convivir 2 años y medio? Y si este tiempo va a ser suficiente para, en una nueva elección, tanto congresal como del Ejecutivo, de repente ir cambiando las cosas. Bueno, yo espero que la estrategia, el plano político de Vizcarra tenga ese tipo de respuestas e inclusive planes de contingencia, porque como acaba de decir Ramos, a partir de hoy, empezando mañana, a Vizcarra, que ha sido el protagonista, el adalid de esta reforma constitucional, que definitivamente también ha tenido un objetivo político que es, como acabas de señalar tú, Mabel, la de legitimarse, ¿no? Él, si es que no tiene un plan de contingencia o una segunda parte del proyecto, se le acaba el asunto y punto, porque efectivamente, como se acaba de decir, no tiene ni siquiera bancada, y es más, su supuesta bancada trabaja contra él o actúa muchas veces contra él. Me estaba preguntando desde el 28 de julio, cuando vimos a un Vizcarra, a partir del 28 de julio, digamos, un nuevo Vizcarra con proyectos y además osado y enfrentándose al fujimorismo, etc.
yo me preguntaba quién está realmente detrás de él, porque definitivamente su bancada no está detrás de él. No. ¿Quiénes son los que le están asesorando? ¿Quiénes le están soplando la oreja? Y ojalá que esa gente efectivamente tenga un plan de contingencia o tenga un plan de segundo tiempo. Y repito, creo que no se le presenta el escenario muy complicado y la única alternativa sería la de poner en marcha, ¿no?, todo el aparato económico. Y si eso no le funciona, creo que el último recurso que le toca a Vizcarra es adelantar elecciones, ¿no? Es así como yo veo el panorama, porque si no es así, definitivamente no creo que Vizcarra llegue al 2021, ¿no? Claro, el tiempo es muy corto como para que se puedan hacer grandes cosas, pero es muy largo como para que pueda ser de transición simplemente, ¿no? Entonces tiene que hacer algo definitivamente. Yo, cuando José Luis dice quiénes serán sus asesores, etcétera, quién estará impulsando estas medidas, yo veo allí una oportunidad que la veo muy difícil de que se cumpla lamentablemente, pero ojalá se llegará a dar de que Vizcarra empiece a estructurar una organización política en lugar de utilizar el Estado como que fuera una organización política, que me temo que es lo que va a pretender con los gobernadores regionales, los alcaldes, va a tratar de construir un soporte político. Yo creo que debería intentar organizar un partido de derecha en el Perú, que tanta falta le hace al país, partidos y a la derecha sobre todo, ¿no? Porque PPK, que muchos pensaban que ese iba a ser el partido de derecha, bueno, ya hemos visto en qué ha terminado, pero esta es una, creo, oportunidad de una derecha democrática, una derecha pensante, ¿no? No vinculada a casos de corrupción, etcétera. Creo que podría ser por allí una salida, pero me temo que no va a ser la que va a escoger, ¿no? Sino por el contrario, apoyarse en los gobernadores regionales y en los alcaldes. Pero Ramos, lo que dices, San, es peligrosísimo, porque estarías dando la razón a aquellos que sostienen que detrás de todo este proyecto hay una actitud un poco incluso dictatorial, tiránica, que está destinado justamente a construir la candidatura de Vizcarra, ¿no? Y eso sería fatal en realidad. No, claro, pero es que estamos pensando en los partidos políticos de personas, ¿no? Porque lo primero que tendría que hacer Vizcarra es que ese partido político no esté destinado a postularlo a él a la presidencia, ¿no? Que él sea un miembro más, ¿no? Porque claro, en este clima de apasionamiento, efervescencia, obviamente que todo el mundo pues va a reclamar que él sea el que lidere y encabece. Efectivamente, la figura de Vizcarra ya es para un sector, ¿no? El Paniagua del siglo XXI, y hay demasiadas esperanzas. Bueno, lo real es que hasta el momento, digamos, se le ve atinado, se da las respuestas, pero eso no puede durar los 2 años y medio, efectivamente, ¿no? Ni para hacer, ya tenemos problemas en su gabinete, con el ministro del Interior, el ministro de Cultura, de Trabajo. Sí, claro. Sí, bueno, entonces, pero ¿qué papel van a jugar los gobernadores regionales? Y ahora hablemos de la otra elección que es más importante, incluso porque nos afecta más directamente, la de la segunda vuelta. Ahí ha habido un clima de desánimo, de escepticismo. De hecho, en la primera vuelta, los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta han obtenido el 13 y el 10% respectivamente de los votos emitidos, ¿no? Y como José Luis y otros han tenido una posición por el voto nulo como una forma de protesta respecto a la calidad de candidatos. Bueno, esa es una opción, pero también todos coinciden en que es poco probable que se alcance las condiciones de eso. ¿Qué va a pasar en Arequipa, sea cual sea el resultado esta tarde, con el gobierno regional? Bueno, a ver, así como dije al principio que la elección por los cambios constitucionales ha sido un fenómeno, ¿no? Lo de la segunda vuelta para elegir a nuestro futuro gobernador regional ha sido un rito.
¿no? Es decir, los ritos de siempre, de las últimas elecciones, en la cual asistimos a segundas vueltas, desganados, por obligación y además eligiendo con la nariz tapada. El mal menor. ¿No? Y siempre el rito del mal menor. Y para coronar eso y quizás para endulzar ese desánimo, el heladito después de la votación, ¿no? ¿Ya? Es parte del rito. ¿No? Y efectivamente, la elección de hoy día no ha escapado de eso que ya se ha convertido lamentablemente en una tradición en nuestro país, ¿no? Y bueno, hemos asistido a unas elecciones con dos candidatos que como nunca han generado tanta animadversión. Para la primera vuelta, yo escribí un ensayo, titulaba el proceso como del chuma a la tatao, ¿no? Es decir, hemos vivido un proceso electoral sombrío, desganado, ¿no? Sin sabor, ¿no? Y luego recuerden que cuando salieron los resultados hace cerca de 2 meses, todo el mundo decía tatao, ¿no? Qué asco, justamente porque hoy día se están disputando la gobernación de Arequipa. ¿Cómo va a trabajar Vizcarra con el que salga hoy elegido y el resto de gobernadores? La verdad que no sé. Esa fórmula, que además la utilizó PPK, no creo que le funcione. Por ejemplo, hoy día estaba leyendo que ya Adubiri, el gobernador de Puno y el gobernador de Moquegua, están negociando con Evo. No les interesa para nada el país, ni Vizcarra. O sea, simplemente ese es un síntoma que las gobernaciones regionales, con esta reaparición también de ciertos bolsones de la izquierda, va a complicar más el panorama. Así que si Vizcarra se va a amparar o va a creer que ahí hay un sostén o colchón para su proyecto de los 2 años que le quedan, no le veo realmente futuro. Ahora, ¿qué le va a pasar a Arequipa? Bueno, Arequipa definitivamente, si es que sale Cáceres, creo que no sé. Ahorita todavía quiero esperar a las 4 de la tarde para volver sobre el tema. Bueno, yo creo que esta también es una oportunidad porque tanto rechazo a ambos candidatos puede tener distintas direcciones, ¿no? La peor, que es la que le he escuchado a Gustavo Rondón Fuinaga, que dice que esta tendencia por el voto viciado tan alta se debe a que la gente está arrepentida de no haber votado por él en primera vuelta, ¿no? Entonces, hay, ¿no?, ese tipo de interpretación, y que creo que es la más nefasta, ¿no? Y la que creo que es la que habría que trabajar es el hecho de que si no te gustan los que están, los responsables no son esos 2 que están allí, sino los responsables toda la ciudadanía. ¿Cómo hemos permitido que estas elecciones sean una competencia entre distintos grupos políticos que alquilan su inscripción a distintos candidatos que no se sabe qué ideología tienen, qué proyecto tienen, ¿no? Y solo es mera publicidad de abrazar perros, abrazar niños, abrazar viejitos, decir cosas absolutamente intrascendentes, etcétera? Entonces hay que empezar a hacer política, ¿no? Si uno tiene un partido del que simpatiza, bueno, habrá que militar en ese partido, y si no encuentra ninguno, pues habrá que empezar a formar, ¿no?, organizaciones políticas que de acá a 4 años pues no ocurra lo que tenemos ahora. Y es interesante notar que en otras oportunidades ha ocurrido, porque la gente, si no sale el candidato que le gusta, entonces le parece que esos 2, quienes fueran, son un desastre. Pero en este caso no ha sido así, ¿no? En este caso no es de que porque no salió por quien yo voté en primera vuelta es que estos 2 no me gustan, sino que son, no sé, yo creo que el que gane va a ganar con el 15% como máximo del total de votos emitidos, y eso revela pues que no es que el Arequipa cómo ha podido elegir a tal, sino que en realidad Arequipa no ha elegido a ninguno de los 2, ¿no?, con esa votación. Bueno, 15.
que pudiera obtener el primero y 12 que pudiera obtener el segundo, por poner una cifra cualquiera, estamos hablando de 27, y realmente tendrían que superar el 33% para que la elección sea válida. O sea, digamos, es optimista tu cálculo. Bueno, depende, ¿no? Porque, claro, si hacemos los cálculos matemáticos de la primera vuelta, ¿no? No sé cuántos que hayan votado por otros candidatos vayan a cambiar su voto por uno de los de ahora, ¿no? En todo caso será por rechazar al otro, ¿no? Porque hasta el propio Javier Ismues, en una última entrevista que dio, no pidió que votaran por él, sino pidió de que rechazaran al otro candidato, ¿no? O sea, no sé. Bueno, hablando de eso, estamos a 3 minutos de las 4 de la tarde y estamos esperando el flash electoral. Josué, ¿continuamos o cortamos y iniciamos una nueva transmisión? Ya, entonces, amigos, no se desprendan del búho, que regresamos en un minuto para iniciar la transmisión y darles el flash electoral. Gracias a ambos por estar con nosotros.